¿El comercio internacional de México está operado por los mexicanos? Muy buenos días a todos, gracias por conectarse. El día de hoy tenemos un invitadazo y antes de presentarlo, quiero darles la bienvenida a su podcast que vamos a estar haciendo regularmente cada semana, los días viernes por la mañana, y traemos invitados de primer nivel con la excusa de aprender muchísimo de ellos. Y el día de hoy no es la excepción, tenemos a Osvaldo Vega, que Osva es un crack, un maestro, un sensei en todo lo que tiene que ver con comercio internacional. Pero antes de que yo haga alarde de todo lo que realmente Osva ha alcanzado y me gustaría que Osva se presente. Entonces, Osva, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la flor, muchas gracias por tu tiempo, hombre. Y me gustaría comenzar este podcast preguntándote, Osva, ¿quién es Osvaldo? ¿Quién es Osvaldo como persona? Ok, muchas gracias por invitarme, por hacerme esta invitación a acompañarte en este podcast. ¿Quién es Osvaldo? Osvaldo es un hijo de una familia tradicional mexicana, nada fuera de lo común, hijo de una enfermera y un comerciante que a través de los años se fueron creciendo como pareja juntos. Tengo una hermana que también es profesionista, licenciada en Derecho, y bueno, en mi particular caso, un profesionista, un contador, que empezó trabajando en un despacho de contadores con mucho entusiasmo y mucho que aprender. Esto me dio, el haber empezado a trabajar en este despacho me sentó muchas bases de lo que hoy día pienso tal vez como estructura mental. El hecho de que cuando uno está estudiando la carrera no te ofrece bases, te ofrece teoría, pero después uno tiene que desarrollar una serie de habilidades, que fue justo lo que sucedió en el despacho, ¿no? A partir de ahí crecí profesionalmente, yendo a trabajar a otra empresa como auditor, y bueno, hoy día desarrollándome ya en esta empresa. Osvaldo es una persona que disfruta de hacer deporte, que disfruta de leer, que disfruta de trabajar, pero porque la atmósfera en la cual me desenvuelvo permite esto que me agrada mucho, ¿no? Ver mi lugar de trabajo como una segunda casa, como un segundo hogar, y eso me gusta, que la atmósfera de trabajo, el trabajo en equipo se haya desarrollado de tal manera que hoy a mis compañeros de trabajo puedo verlos como una extensión de una familia, ¿no? Entonces soy a grandes rasgos es lo que es Osvaldo, un profesionista dedicado, un profesionista que le gusta trabajar, un hijo que visita continuamente a los padres, ¿no? Que apoya mucho a la familia, a su hermana. Y básicamente, Osvaldo, eso es lo que es. Con muchos pasatiempos, con muchas inquietudes, tengo mucha inquietud de aprender de todo. El hambre de aprender, vaya, a veces no da para aprender todo lo que uno quisiera, pero el ansia de conocimiento de cualquier área siempre la he tenido y creo que la voy a seguir teniendo, ¿no? Gusto mucho de la lectura. Entonces son cosas que alimentan a mi ser. Oye, Osva, nos has dicho un montón de conceptos que son relevantes para nosotros y nos hablaste de atmósfera. Y me llama la atención que hables de atmósfera porque al tú estar dirigiendo, pues alguien tuvo que haber creado esa atmósfera, ¿no? Entonces, nos hablaste, voy a dejar esto por acá, atmósfera, 3 temas pilares que acabo de encontrar en tu expresar y me gustaría traerlos a la mesa. Uno es atmósfera, el otro es hambre de conocimiento y el tercero es estructura. Nos hablaste de que probablemente, y esa es la pregunta, si la carrera te estructuró o ya eras alguien de hábitos, no sé a qué hora te levantas, por ejemplo. Bueno, sí es muy integral. Creo que todas las cosas van, habilidades que se fueron adquiriendo, pero al final de cuentas se conjuntan en un punto. ¿A qué hora me levanto? Me levanto regularmente entre 5:30 y 6 de la mañana. Procuro estar listo a esa hora.
A partir de ahí, pues bueno, una rutina de siempre tener aseada la casa, tener mi lugar bien depurado, bien acomodado todo. Posterior a eso, preparo todo lo que vaya a ser mi persona. El cuidado de mi persona es importante, ¿no? No solamente en cuanto a la presencia, sino en cuanto a la salud. Tomar un vaso de agua diario. Vaya, siempre he creído que uno tiene que invertir primeramente en su persona en todo sentido, en la salud, en el conocimiento, en hábitos. Crear un hábito es bien complicado, creo yo, y no es fácil. Recuerdo mucho una lectura hace mucho tiempo, la regla de los 7 días, ¿no? Que si tú logras tener 7 días haciendo es el umbral, digamos, para que ya el hábito se vuelva recurrente, ya no cueste trabajo. Pero esos 7 días cuesta mucho trabajo hacer ese hábito, ¿no? Me levanto, aseo, acomodo, ordeno y después, bueno, cuido mi persona y listo para salir a trabajar. Muy bien. Oye, Osva, y atendiendo el tema del hambre del conocimiento, la voy a manejar en dos vertientes. ¿El hambre nace, existe ya en ti? Esa es la primera pregunta. ¿Es inherente a ti o es algo que nace a través de la vida? Y la siguiente pregunta es, ¿se puede sembrar el hambre en otras personas? Mira, qué buena pregunta. El hambre creo que se hace, pero también nace del hábito. Cuando yo tengo muchos recuerdos. ¿Cómo creo esa hambre de conocimiento? Yo no nací con ella, evidentemente, viendo el ejemplo de mis papás. Mis papás eran personas que leían, que les gustaba leer. Yo veía que mis papás leían. Aún yo no sabiendo leer, agarraba una historieta y hojeaba la historieta. Pero de pronto, cuando uno aprende a leer, dice, bueno, el siguiente paso, ¿cuál es? Ahora empezaba a leer libros. Y de pronto veía que un libro me dejaba algo, me dejaba una curiosidad y leía el siguiente libro y leía el siguiente libro. La lectura hizo que yo fuera adquiriendo esa hambre de conocer, de saber más. Ahora leí de la electricidad, ahora quiero saber de la termodinámica. Claro, no soy un físico, no soy un ingeniero, pero entiendes cositas o detalles que te pueden dejar, que te pueden alimentar mentalmente. Cuando empiezo a trabajar en el primer trabajo, mi primer jefe, recuerdo una frase que fue la que todavía detonó más esta hambre de conocer. Comenzando como auditor, uno revisa diferentes tipos de empresas manufactureras, empresas de construcción, etcétera, de muchos giros. La frase que detonó esta todavía exponenció, digamos, esta hambre de conocer es un auditor, y vaya, hablamos de auditor porque él era auditor, no está obligado a saber de todas las cosas. Pero una persona debe de ser consciente de aprender un poquito de todo. Y esa frase me dejó muy marcado porque yo me propuse, yo me puse como meta el saber un poco de todo. Entonces, que matemáticas, no soy físico, no soy ingeniero, no soy matemático, pero veo un poquito de matemáticas, cómo funciona el universo, la biología, vaya, tan diversos temas como los hay. Pero creo que eso nace mucho de los hábitos que uno pueda tener. Es cierto, en mi caso tuve el ejemplo de mis padres, pero no necesariamente pudo haber nacido del ejemplo de mis padres, sino uno mismo tener cuando uno es joven es difícil que tome un libro y por cuenta propia devore un libro y después otro y después otro, pero nace de ahí. ¿Cómo hacer que alguien más adquiera ese conocimiento? Vaya, es inculcarle a la juventud, inculcarle a los jóvenes, lee un poquito más y ahora aprendiste esto, lee otro poquito más. Vaya, los libros son una fuente de conocimiento y al mismo tiempo te da esa hambre de saber un poquito más de lo que sigue, de lo que sigue, de lo que sigue. Tengo ahora otra vez otras dos vertientes que quiero desmenuzar porque quiero preguntar abiertamente y regresando al tema de atmósfera, ¿la lectura es un privilegio? Es una pregunta un poquito agresiva tal vez en el sentido de, para leer tengo que tener espacio para leer o tengo que tener tiempo para leer. Y la pregunta que yo quiero hacer es, ¿la lectura es para todos? ¿La lectura es un privilegio o la lectura está en peligro de extinción?
Esa es la primera base. Y la segunda, llevándola a la atmósfera de lo que tú nos mencionas, es ¿qué requiero yo como líder o cómo genero espacios, digamos, para propiciar el hambre, la lectura y el conocimiento? Creo que la lectura hoy día, con el avance de la tecnología, ha dado pie a que se olviden los libros un poco, ¿no? Hay tanto avance de tecnología, tantas redes sociales, que se ha alejado la gente de la lectura. Tal vez la lectura sea un poco privilegiada hoy día, aunque hay lugares donde se puede acceder a una lectura, digamos, accesible para todos. También es cierto que no se hace la suficiente difusión para que toda la gente lo conozca. Sin embargo, también existen carencias que hay que cubrir primeramente, a posteriormente una necesidad secundaria que puede ser la alimentación mental por medio de la lectura, ¿no? Entiendo que las situaciones económicas de muchas personas puedan dar pie a primero atiendo estas situaciones básicas para mí y después atiendo las situaciones secundarias que puede ser el leer. Ya que se tiene acceso a la lectura, creo que sí da tiempo. Creo que uno puede tener tanto tiempo como uno decida. No es necesario leer un libro en un día o en una semana. Uno puede leer 2 páginas un día, uno puede leer una página, el tiempo que uno disponga antes de dormir, levantándose por la mañana, justo comiendo, hojear un libro, 2 hojas. Creo que eso ya es avanzar mucho, ¿no? Ya es crear un hábito de lectura, ¿no? Hoy leo mis 2 páginas y los libros siempre tienen algo. En mayor o menor medida también hay gustos y te pueden atrapar más unos que otros. Pero entonces esas 2 páginas te pueden avanzar y de pronto ya no leíste 2 páginas, leíste 5, leíste 10 y el libro lo acabaste a lo mejor en un mes, en 15 días, en una semana, ¿no? Creo que sí da tiempo, creo que sí es accesible el tiempo, aún teniendo márgenes de tiempo reducidos por los trabajos, por las actividades personales o familiares que uno puede tener, se puede acceder a leer. En cuanto a la atmósfera, un líder, por supuesto que el líder puede tener la forma de convencer a sus cercanos para acceder a la lectura, motivándolo, contándole, relatándole historias de algo que haya leído y que le haya llamado la atención. Siempre he creído que todas las personas son diferentes, a todas las personas se les trata distinto. Y a una persona le puede gustar algo y a otra persona le puede gustar algo. Pero el líder justamente tiene que tener el conocimiento de cada una de esas personas para saber de qué le puede hablar, cómo puedo llegarle a una persona y qué le puede interesar a cada uno de ellos de manera distinta. No le va a gustar a lo mejor a uno el tema de la tecnología cuando a lo mejor lo que le gusta es el tema de la ficción o el tema de la historia, ¿no? Entonces, con las pláticas personales uno se puede dar cuenta de cómo funciona cada mente, cada persona, y en base a eso decirle, mira, y esto te puede interesar, cuando leí esto, fíjate que noté que pasaba, tal vez te puede interesar lo que pasó en esta novela, en esta historia, en esta biografía, ¿no? Oye, nos acabas de inmersir, se podría decir, no sé cuál es la palabra correcta, en un mundo de los libros y lo hablas con tanta pasión que pásenme un libro rápido, por favor, porque necesito ya saciar esta ansiedad. Ahora, la otra pregunta que tengo es, ¿cómo tenemos un perfil súper de un profesional, pues la verdad y francamente súper exitoso, de un padre de familia, de un deportista? ¿Cómo hacemos eso? Si yo quisiera empezar a generar hábitos de deporte, si quisiera tal vez empezar a leer, pero también quiero ser un profesionista exitoso, pero también quiero tal vez ser un perfecto padre de familia o digamos hijo o lo que sea en cualquier rol familiar, ¿cómo encuentro ese equilibrio o cómo lo manejas tú para tratar de ser buen deportista, buen profesionista, buen lector, buen líder, ¿no? En general, ¿cómo se van acoplando esos roles? Es complicado, pero todo forma parte de organizar los tiempos, ¿no? Cada cosa en su lugar. Trabajo, hay un horario de trabajo, obviamente, pero tal vez no me puedo desconectar ni del trabajo ni de la familia.
ni del deporte. Pero también es cierto que tengo que tener una estructura adecuada para dedicarle el tiempo adecuado a cada situación. El deporte tiene su lugar como una parte, digamos, complementaria de mi vida integral. Forma parte de mi cuidado personal, de mi salud. Mi familia, pues bueno, vaya, siempre tienen que tener esa atención, el hecho de que mis papás vivan solos y bueno, necesitan a lo mejor alguna parte de apoyo físico para hacer algunas situaciones. Bueno, también tienen que tener su espacio. Y el trabajo tal vez el que más absorbe el tiempo de una persona, ¿no? Porque si bien es cierto, uno tiene un horario, al menos creo que en muchos sectores, el mío particular es la logística prácticamente nunca duerme, entonces uno tiene que estar muy listo para atender situaciones que escapan fuera del horario, que a lo mejor estoy justo haciendo mi deporte, pero ocurre una situación y hay que regresar el canal para este lado, o que estoy con la familia disfrutando, atendiendo, pero bueno, sucedió algo en el trabajo, hay que robar unos minutos. Pero la familia también de pronto uno presta unos minutos del trabajo para atender algún asunto. Simplemente no hay que perder el enfoque de todo lo que uno tiene que hacer. Soy muy creyente hay un cuadro muy famoso de tareas, lo que es importante y urgente, claro, lo que es urgente pero no es importante. Vaya, organizar las tareas de cierta forma que uno pueda dedicarle el tiempo adecuado a cada área, la familia, el deporte, el trabajo. Y bueno, tal vez de esa forma es como he logrado compaginar y no dejar de lado la familia y no dejar de lado el trabajo y no dejar de lado el deporte, sino tratar de integrarlo todo en mi mundo, ¿no? en mi tarea diaria de como persona. Muy bien, pues muy interesante la manera en la que gestionas los tiempos. Me llama la atención entender cómo un contador llega al comercio internacional. O sea, cómo un contador un día está sentado en China haciendo negociaciones. Cómo un contador un día está exportando productos mexicanos a todo el mundo. O sea, cómo pasas de alguien que viene tal vez, tú no lo mencionaste, ¿no? De una familia, pues, digamos, muy normal, a hacer negocios internacionales, a traer cientos de contenedores. O sea, ¿cómo pasa eso? O sea, un día te despertaste y ya estabas en China negociando. ¿Cómo yo, si yo quiero hacer eso, cómo llego ahí, no? Hubiera sido un sueño ideal. Fue mucho trabajo, mucha dedicación. Siempre he creído que las oportunidades se presentan fortuitamente, vamos a pensar que la oportunidad se puso ahí, pero uno tiene que aprovechar las oportunidades. Depende de uno que las oportunidades que se presentan en el camino se aprovechen. ¿Cómo? Con trabajo, con dedicación. Salgo de un despacho, entro a una empresa como Capital Logistics que estaba en esta necesidad de tener un área de auditoría interna para revisar sus procesos, para analizar las cosas que se estaban haciendo y encontrar áreas de oportunidad que siempre existen. A partir de ahí me desarrollo activamente y lo hago bien. Doy resultados, lo cual hace que cada vez vaya teniendo mayor avance internamente dentro de la empresa, que se me vaya tomando en cuenta por las características que reúno y por los beneficios o áreas de oportunidad que he ayudado a solucionar. El tiempo va transcurriendo, mi trabajo va demostrando lo que vale, lo que puedo lograr internamente para la empresa. Y ese desarrollo interno logró que se me tomara en cuenta para que pudiera estar como líder de la empresa en México. Sin embargo, no es una cuestión, el hecho de que hoy día me encuentre a lo mejor gestionando tarifas, gestionando negociaciones en otros países, es respaldado por un equipo de trabajo y un equipo de trabajo que es bien profesional, que es muy dedicado, que está muy enfocado en metas y objetivos y con personas que saben que esa meta y objetivo es una meta integral, que no es una meta tal vez sí como compañía,
pero esa meta como compañía trae metas personales, particulares y profesionales de cada uno de los integrantes de ese equipo de trabajo. Entonces, si bien soy el líder, no soy el único responsable del éxito de la empresa. Gestiono las personas, gestiono las áreas, gestiono las metas. Vaya, dirijo a lo mejor el timón, pero el timón tiene muchas áreas para que el barco funcione. Y gracias a tener un respaldo de un equipo bien profesional, es como uno puede, se logra crecer integralmente dentro de esa pirámide que es una empresa. Entonces, el hecho de que yo como contador haya salido de un despacho administrativamente hizo que yo en la empresa creciera para que desde el área financiera vigilara el para dónde va la empresa y a partir de ahí ir aprendiendo de mis compañeros de otras áreas para saber cómo funciona la logística, que no era mi área eran la aritmética, los números, la contabilidad, pero a partir de ahí, aprendiendo de mis compañeros y por necesidad de dirigir una empresa de logística y la misma hambre de aprender, que es lo mismo que he mencionado, es donde uno empieza a saber qué es un contenedor, qué es un término, un Incoterm, qué es una importación, una exportación. Vaya, aprender sobre ese mundo que era totalmente ajeno para mí, gracias a mis compañeros, y que eso impulsó a que yo tuviera que hacer eso para dirigir esta empresa. Me hablaste de un par de cosas que resaltan para mí en la mente y es, uno, la necesidad de dirigir. Y la pregunta es, ¿cómo o cuándo supiste que tienes una necesidad de liderar? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son tus no negociables con tu equipo de trabajo? Qué buenas preguntas ambas, ¿eh? Gracias. Voy a empezar por esta parte de la necesidad de dirigir. Todo equipo de trabajo tiene que ser gestionado por un líder. No puede, un ejército no puede estar lleno de soldados solamente, no puede estar lleno de coroneles, no puede haber muchos, todos sargentos. Es una estructura organizacional. La dirección es solamente una estructura organizacional. Es absorbo responsabilidades. Al final de cuentas, el para dónde va el barco y la manera en la que el barco va a surcar las aguas es producto de decisiones que yo tengo que tomar, que yo tengo que apoyar al equipo. Ya sea que sea una buena decisión o una mala decisión, al final de cuentas, yo soy el que absorbe esa responsabilidad. Si algo se hace bien o se hace mal, yo soy el que tiene que absorber esa responsabilidad. La necesidad de dirigir va justo por eso, por ir permeando procesos para que esta área haga su trabajo depuradamente, esta área haga su trabajo depuradamente y todos vayamos con el mismo rumbo. Dirigir, creo yo, es apoyar a tu equipo, gestionar a tu equipo y absorber las responsabilidades acorde a las decisiones que tienes que tomar para que el timón vaya donde tú quieres. Y después, la siguiente pregunta que me hacías. Una es, ¿cuáles son tus no? Bueno, la que falta sería, ¿cuáles son tus no negociables en un equipo? O sea, tú estás formando un equipo y esto sí o sí se debe de tener en el equipo. Claro. Es el mindset de trabajar en equipo. Muchas veces llegan áreas o personas distintas al equipo de trabajo que hoy ya se tiene conformado, pero pueden venir con ideas distintas a la que un equipo de trabajo ya está consolidado. Es más difícil absorber las ideas de la nueva persona a que la nueva persona absorba las ideas. Hay una cultura organizacional dentro de la empresa ya establecida, ya hecha, en la cual cada área tiene que apoyar a cada área. En muchas empresas es conocido o vaya, se trabaja de manera que las áreas están encontrándose continuamente en fricción. Es que ventas vendió esto, es que operaciones no quiere hacer esto, es que finanzas me está atorando por esto. Las personas que se integran en este grupo de trabajo
tienen que entrar con la mentalidad de trabajo en equipo. Eso es algo que no va a cambiar. Y en las entrevistas es algo que podemos entender de acuerdo a lo que una persona nos platica. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se desarrolla? Si se avienta a vender cualquier cosa y listo, solucionen y empiezan las fricciones. No, tenemos que tener la idea de yo dependo de un área y un área depende de mí. Entonces yo tengo que hacer las cosas correctamente, adecuadamente, y recibo las cosas adecuadamente para que todo fluya, para que el objetivo de la empresa se cumpla, porque al final de cuentas no son solamente objetivos personales, son objetivos generales los que se tienen que lograr. Claro. Bueno, voy a girar el reloj. Este reloj es un símbolo de nuestro tiempo y cada grano, cada minuto que nos estamos viviendo en este momento, pues nos recuerda que estamos más lejos más cerca del final de nuestros días y nos hace una invitación a aprovechar cada granito que está cayendo. Y en este momento aprovecho nuevamente para agradecerte por estar con nosotros el día de hoy. Tu presencia, tu tiempo es lo que valoramos muchísimo, claramente tu conocimiento. Y le voy a dar ahora ese giro de tuerca, porque si bien hasta ahorita hemos hablado como de todo lo que es bueno, bonito, de cómo se deben de hacer las cosas, me gustaría saber cuál es una situación en la que te has encontrado que ha sido difícil. O sea, desde contador hasta director de logística internacional, pero ¿en qué momento dijiste, tal vez esto no es para mí? ¿En qué momento tal vez tirabas la toalla o dijiste, no, esto está muy complicado? Hace 4 años, 5 años, vino la época de pandemia en México. La situación general en México agravó y particularmente en el comercio internacional hubieron situaciones que nos hicieron pensar que esto podría terminar muy mal. Ahí fue el punto tal vez medular donde yo me cuestioné si esto era para mí, porque tal vez venía en un lugar, en una zona de confort, de estar en un despacho donde contabilidad, todos llevan contabilidad. Clientes de contabilidad hay en todos lados, hay empresas, hay personas físicas, hay de todo. Entonces, encontrar clientes como contador tal vez va a ser relativamente fácil, ¿no? Cuando vino la pandemia y vi que el comercio empezaba a colapsar, justo me hizo recordar ese momento en el que yo decidí cambiarme de ser un contador de un despacho a ser un contador, a un auditor interno de una empresa, donde si bien en un despacho, sí, iba a tener un crecimiento porque el trabajo, el tiempo lo iba a dar, el la captación de clientes lo iba a dar, no iba a pasar de crecer internamente en un auditor, como un auditor en un despacho. Pude haberme quedado, la verdad, pude haberme consolidado como un exitoso auditor en una exitosa firma, pero decidí correr el riesgo de cambiar, de ir a un ámbito que, si bien iba a seguir siendo la misma mi tarea como auditor, pero ahora iba a ser específicamente en el área de la logística, algo que me era totalmente ajeno, que no conocía. Conocía a lo mejor lo que era un pedimento, pero no conocía todo lo que envuelve a la logística. Claro. Si hoy alguien que está tal vez en sus últimos semestres de universidad, tal vez le interesa entrar al comercio internacional, o a lo mejor alguien que sea un empresario pero que va empezando, quiere empezar a hacer sus pininos en comercio internacional, ¿qué le recomiendas a alguien que tenga 20 años hoy y que tal vez le interese o ha estado movido o ha estado pensándolo tal vez? ¿Cuáles serían esos pasos como para hacerlo bien, ya sea para meterse al gremio o para hacerlo como externo? Como externo, claro, sí, son 2 puntos distintos, ¿no? El hecho de que un joven se quiera dedicar a la logística y el hecho de que un joven quiera usar a la logística como su medio para lograr su meta, ¿no? Si un joven se quiere dedicar a la logística, siempre lo he pensado, la preparación siempre va a ser la mejor herramienta.
uno tiene que estudiar, tiene que informarse, tiene que prepararse para cualquier cosa a la que uno se quiera dedicar. Y en la logística no es la excepción. Prepararse, investigar, incluso hasta leer noticias de lo que ocurre en el mundo. La logística no es solamente mover una mercancía del punto A al punto B, porque sí, a grandes rasgos eso es la logística. Pero para hacer una logística hay que saber, además de eso, factores geopolíticos, factores económicos. Hay que estar informado del mundo porque la economía es global, no solamente es local. Y mayormente si vamos a mover una mercancía del punto A que sea China al punto B que sea México, no vaya. Hay que conocer qué es lo que sucede en China, pero no solo lo que sucede en China, sino lo que afecta a China. Decisiones a lo mejor en América, decisiones en Europa, hasta el clima incluso hay que saber. Entonces, uno tiene que vivir en un mundo informado. Es un mundo globalizado donde la información es clave para tomar decisiones. Un joven que quiere dedicarse a la logística, primero debe de prepararse. Después, acercarse, justo trabajar en un forwarder es una experiencia única que pueden tener los jóvenes mexicanos que quieren dedicarse a la logística, porque en un forwarder van a aprender absolutamente todo el proceso de lo que es la importación y la exportación. Incluso después un joven que quiera dedicarse a usar la logística como medio, después de haber vivido, haber experimentado el haber trabajado en un forwarder, en una agencia aduanal, conoce muchísimo de eso y vaya, no le puede hasta descubrir el hilo negro de cómo hacer las cosas, ¿no? Ahora, un joven que quiere emprender y usar la logística como su medio, definitivamente debe de acercarse a profesionales de la logística, pero debe de tener, justo como iniciábamos la conversación, el hambre de aprender. Porque uno puede acercarse a profesionales o a los terceros que le van a ayudar a traer su mercancía de punto A a punto B, pero de nada va a servir o no le representa un área de oportunidad si no lo aprende para encontrar dónde pueden mejorar sus cadenas de suministro estos emprendedores, para entonces, de la mano con el profesional, encontrar mejores vías para poder desarrollar una logística más eficiente, más adecuada. Si hoy yo decidiera exportar o importar, en mi cabeza pasan muchos mitos. Uno es prácticamente casi imposible, es muy caro, requiero demasiados trámites. ¿Cuáles son los principales mitos que tú has escuchado y cuáles son las realidades de México ante el mundo en comercio internacional? Exportar es muy fácil. Prácticamente hoy día quien se decide exportar lo puede hacer. Hay que reunir una serie de requisitos, claro. También es cierto que hoy día es un poco más burocrático, pero no imposible. No es un mito que no se pueda. Se puede hacer, se puede lograr. Hay que tener una estructura documental bien hecha y creo que todas las empresas que puedan tener, que sean organizadas, tienen sus documentos en orden. Vaya, un acta, un alta ante Hacienda, los documentos que uno tiene que tener necesariamente. Estamos hablando de los básicos. Así es. Okay. Uno puede tener esos documentos básicos, se los entrega a la autoridad que tiene que revisarlos, los revisa y los permisos van a fluir. Si uno no tiene ese orden en esos documentos, bueno, voy a estar batallando para esto, no lo tengo, lo voy a conseguir, voy a buscar con Hacienda, voy a buscar con, vaya, miles de dependencias de gobierno para poder reunir ese soporte documental que se entrega ante un agente aduanal para, primeramente, poder tener esas autorizaciones. Ya que uno tiene esas autorizaciones, bueno, lo más difícil va a ser buscar clientes, ¿no? Pero no es difícil, no es imposible, siempre y cuando se tenga un orden adecuado en la documentación. Eso es básico y creo que para todo asunto en México uno tiene que tener sus documentos bien organizados, hasta en lo personal. Los seguros del auto, los seguros médicos, vaya. Es como
simplemente es cuestión de orden documental. Posteriormente, se logra hacer una importación, una exportación eficiente, reuniendo los requisitos que la autoridad solicita, acercándose con el profesional y entendiendo el profesional en qué lo puede apoyar. El profesional siempre va a estar atento a las necesidades porque hay logísticas más complejas, hay logísticas más sencillas. Una logística sencilla es simplemente quiero una mercancía que está tal vez en Europa, en Holanda, tráemela al puerto de Veracruz, un camión va a recoger el contenedor, el contenedor o la tarima en el puerto de Veracruz y lo va a traer a la bodega en Azcapotzalco. Y punto final. Es una logística sencilla. Ahí creo que rompes un mito y perdóname que te interrumpa porque hablaste de contenedor o tarima, ¿no? Entonces, Así es. ¿se puede hacer exportación desde una tarima? Se puede hacer importación, exportación de una caja. Ok. Una caja de 40, 30 centímetros se puede mover. Es tanto como la necesidad que tú tengas se puede hacer. Es un mito, ciertamente, que solamente la importación y exportación sea de grandes contenedores y en grandes camiones. No, hay servicios que se dedican a traer cargas que son mucho más pequeñas. No todos los importadores y todos los exportadores tienen la capacidad económica de mover las grandes mercancías o las inmensas mercancías, sea por avión o sea por mar o sea por tierra. Hay importadores, exportadores cuya necesidad es solamente mover pequeñas cajas o tarimas o movimientos, no necesariamente de un contenedor, se puede mover de cualquier magnitud las cargas. Ahora, para empresarios mexicanos particularmente, entendemos que el reto es salir y encontrar clientes a donde sea que se vaya a ir la mercancía. Pero ¿cuáles son los productos o de manera muy general los giros, los gremios más solicitados en el mundo, donde tú veas una oportunidad? Pues porque tú claramente haces esto todos los días, ¿no? Claro. México tiene una riqueza muy importante de minerales. Entonces, siempre van a ser, para exportar, los minerales son muy recurridos. Los minerales y nuestra riqueza en frutas, nuestra riqueza en verduras, todos estos perecederos son muy recurridos en México, en cualquier parte del mundo. Y México, a su vez, vaya, volvemos, es un mundo globalizado, ¿no? El comercio internacional existe porque alguien nos va a comprar las verduras, alguien nos va a comprar las frutas, pero nosotros le vamos a comprar a lo mejor las materias primas para producir ciertas cosas, ¿no? Y México es un gran importador hemos encontrado mucha tela, mucho textil, mucho zapato. Aunque existe una gran calidad de zapato mexicano en ciertos estados de la República, sigue teniendo aún mucho auge el textil en México y el calzado. Los electrónicos, ingresa mucha materia prima para electrónico en el estado de Guadalajara. Es un gran productor de electrónicos este estado, pero vaya, a grandes rasgos son materias primas las más utilizadas en México para la fabricación de productos terminados. A lo mejor ahí voy a darme un balazo en el pie, pero México podría ser, si hoy cerramos las fronteras, ¿México podría ser autosustentable? ¿México podría ser autosustentable? Sí, creo que México tiene todo el potencial para tener una economía local muy potencializada. Sin embargo, puede no tener todo lo necesario para potencializarse solamente con un mercado interno. Ya hace muchos años intentaron las economías proteccionistas donde se dejaba de depender de las importaciones, no solo en México, en muchos países se ha tenido a tiempos distintos esta necesidad de imperar esta política económica y no ha funcionado del todo, porque si bien es cierto, podemos tener muchas materias primas para tener productos terminados, no las tenemos todas y a veces son alguna que es clave la que no tenemos o alguna que es necesaria, tal vez no clave, pero es necesaria, esa podemos no tenerla y tenemos que depender de traerla de otro lado, ¿no? Entonces, también los climas producen materias primas distintas en distintos lugares del mundo.
las alturas, las orografías incluso, ¿no? También forman parte de qué materias primas son las que va a poseer México, distintas a las que a lo mejor va a poseer Perú, a los que a lo mejor va a poseer, no sé, España. Vaya, son factores no nada más económicos, sino hasta geográficos o biológicos los que determinan qué tanta riqueza podemos tener aquí para dejar de depender de un comercio exterior. Ahora, hablando de exportación, nos mencionabas que la exportación es relativamente sencilla. Hay que tener como un orden, preparar nuestra documentación y estar listos para salir al mundo. Así es. Cambiando el tema, sería la importación. ¿Por qué México importa? ¿Qué tan complicado es? Se dice que los aranceles están en el cielo, que ya prácticamente es imposible, pero todos los días entran miles de contenedores a México y la pregunta es, ¿por qué México es tan dependiente? Yo como empresa, si yo quiero importar de cualquier parte del mundo, ¿qué debo de considerar? Que, bueno, nos mencionabas que es dependiente porque a lo mejor hay un punto clave de algo que hay que traer, pero si yo quiero importar, ¿qué debo de considerar? ¿Qué debo preguntarme? ¿Cuándo estoy listo? ¿Cuándo sé que sí lo puedo alcanzar y cuándo todavía me falta? Es una pregunta que tiene muchas y muy diversas respuestas. Al final de cuentas, ¿por qué México sigue importando tanto? México tiene una, vamos a llamarle carencia de productividad, o no una productividad tan acelerada como pueden tener otros países. Y esta productividad merma los precios unitarios a la venta que pueden tener. Es decir, cuando podemos importar 1 millón de productos unitarios, a lo mejor México tiene la capacidad de crear solamente 100,000 y no el millón, dando números relativos y dando solamente una comparativa tal vez absurda, pero es algo real y que sucede. Y ese margen de déficit de producción es el que provoca que se sigan teniendo importaciones, porque los precios unitarios, a pesar de aranceles, a pesar de impuestos, a pesar de costos de importación, terminan siendo todavía un margen más competitivo que la producción nacional. México tiene que entrar en un proceso muy agresivo, tal vez, de mejorar sistemas de producción para lograr que esa producción, que a lo mejor tenía un déficit del 20%, se reduzca al 10% o tal vez sea todavía más eficiente que la producida en el extranjero. Cuando eso suceda, por supuesto que el producto internacional terminará siendo más caro que el producto nacional, porque ahora sí, si bien México ha entrado en un entorno de tasas arancelarias para igualar los precios unitarios nacionales a los extranjeros, aún así todavía hay un cierto margen que provoca que sigamos dependiendo de las importaciones de otros países. ¿Cuándo es adecuado? Se tiene que hacer un estudio. Cada importador tiene que determinar cuánto me cuesta hoy día, cuánto me costaría. Cuando uno determina esos márgenes de costos, es cuando uno puede decidir si voy a importar o sigo produciendo nacionalmente. Ya que uno se tiene ese margen de decisión sobre definitivamente el producto extranjero, el producto que traiga de, no sé, Perú, de donde tú quieras, es más barato, es de mejor calidad, porque ese es el siguiente punto. Ok, ya determiné mis márgenes de diferencia y sí, en precios es mejor, sí, pero viene el segundo punto. La calidad que tú vas a vender es la misma la nacional, es la misma la extranjera. ¿Cuál es mejor? ¿Qué producto deseas tú vender? Si tú deseas vender productos tal vez más baratos sin importar la calidad y en el exterior puedes encontrar productos baratos de baja calidad, pues entonces, vaya, no hay mucho estudio, ¿no? Te sale más barato y es una baja calidad que es la que tú deseas vender, perfecto, tráela.
Si es una alta calidad, también hay proveedores de alta calidad, pero también hay productores de alta calidad aquí en México, que a lo mejor el precio es más alto. Es estudiar el mercado al que tú te vas a dedicar, es estudiar el mercado al que tú le quieres comprar y hacer comparativas. Vaya, estudiarlo. No es solamente es decir, voy, lo traigo, listo, sí, pero ya comparaste y a lo mejor aquí en México podía salir con un mejor margen. O al revés, ¿no? Sigo comprando en México, sí, pero ya revisaste si a lo mejor allá puede salir con un mejor margen, calidad-precio. Ahorita hablamos solo de números. México es flojo. Hablaste de un déficit de producción y lo pregunto abiertamente porque conocemos un par de personas en común que ellos dicen que los mexicanos somos muy flojos. La pregunta es, ¿México sí somos flojos? ¿Nos falta tecnología? ¿Nos falta energía? ¿Nos falta conocimiento? Si importáramos la tecnología, ¿llegaríamos? ¿O es una cultura diferente? Yo he escuchado esto por parte de algunas personas en el mundo que en general se referencia a México como una mano de obra barata, pero que somos flojos. ¿Tú qué piensas de eso? Yo no creo que seamos flojos. Yo creo que México es un país muy desigual geográficamente hablando. Creo que son pocas personas desarrolladas o activadas para el trabajo o para ese trabajo especializado. Y mucho que se está dejando abandonado en otros lugares. Lo sabemos, las grandes empresas o las más grandes productoras están centralizadas en ciertos estados. Vamos a hablar de Nuevo León, vamos a hablar de Guadalajara o esta región del Bajío, Ciudad de México, Estado de México, sí, pero México es más grande que solamente esos estados que son altamente productivos. Hablaba de los electrónicos en Guadalajara y bueno, aquí en México hay en Ciudad de México existe muchísimas empresas. Pero hay muchos estados donde no hay, esa centralización les afecta y termina afectando en la productividad. Hablamos de los estados del sur, hablamos de los estados que no necesariamente son Nuevo León, pero que tenemos Aguascalientes, Tlaxcala, vaya, estados que no son con una industria centralizada. Es gente que no estamos activándola en ese potencial que se tiene. No creo que el mexicano sea flojo, creo que está muy centralizada y además considero que a pesar de que se han implementado tecnologías para incrementar la productividad, aún tenemos, creo yo, un rezago productivo. Hay que tomar también en cuenta otros factores que no solamente es el decir tal vez que el mexicano sea flojo o no sea flojo. También es cierto que el número de habitantes en otros países es inmensamente mayor a lo que puede tener algún estado de aquí de la República y eso obviamente incrementa la productividad, ¿no? Vaya, hablamos de los países asiáticos donde son una población altamente densa, focalizada en ciertos lugares. Y bueno, vaya, podemos tener ahí a 10,000 personas trabajando contra a lo mejor podemos aquí tener 1,000 personas trabajando, ¿no? Y eso, la igualdad salarial también lo hace diferente, ¿no? Entonces, son factores que no necesariamente podemos analizarlo desde el punto de vista de si el mexicano es flojo o no es flojo, midiéndolo desde una productividad a secas. O sea, la productividad es menor, pero es debida a diversos factores, no solamente a que el mexicano no quiera trabajar o sí quiera trabajar. Quiero preguntarte si yo como empresa, como empresario, quiero traer algún producto del mundo, porque creo que México está muy de moda traer más que exportar. ¿Cuáles son los tiempos que yo debo de considerar? Y tú siendo contador te lo voy a preguntar específicamente por flujos de caja. ¿Cuánto debo de tener de capital de trabajo pensado en tiempos? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar desde la idea hasta materializar que me llegue el reloj? Claro. Un tiempo, se tiene que considerar el tiempo justo. En este momento me surgió la idea, es el tiempo que me va a llevar a analizar al proveedor, a quién se lo voy a comprar. Y eso puede llevar tanto tiempo como el tiempo que tú decidas, porque tú tienes que decidir, este proveedor me convenció porque su producto es bueno, porque su producto es innovador, porque su producto es de excelente calidad
Y comparado con este otro proveedor, me deja atrás en a lo mejor innovación, en tecnología. Ok, digamos que el proveedor ya fue decidido y te tardaste 1 mes, 2 meses. La evaluación es realmente relativa. Después viene el periodo de producción. Tú le haces el pedido al proveedor formalmente. Generalmente el proveedor te va a pedir un anticipo de cierto porcentaje, 50, 60, de acuerdo a los términos que se determinen entre proveedor y cliente. Y el tiempo de producción es también dependiendo del producto. Puede llevar 3 meses de producción, puede llevar 2 meses de producción. Pocos generan 1 mes de producción, porque las fábricas en distintos lugares del mundo obviamente no son las únicas producciones que van a elaborar, tienen otras producciones en proceso. Entonces entrará en una fila de producción que tal vez demore de 2 a 3 meses. Vamos a pensar en un tiempo promedio de 2 a 3 meses de producción, y después de eso viene el tiempo logístico, el tiempo en el que vas a traer ya lista la mercancía, y los tiempos de tránsito, que van a depender mucho del lugar en el que esté la mercancía que tú deseas traer a México. Entonces, se puede alargar 6 meses, se puede alargar 5 meses o más, o un poco menos, pero menor del tiempo de producción evidentemente nunca va a ser. 3 meses de producción más 2 meses más de logística, digamos, 5 meses. Podemos pensar que se va a elongar el tiempo de traslado desde que tu idea se materializó en una orden de compra. Entonces yo lo que tengo que considerar es, ¿debo de tener el dinero una vez fincada la orden? Así es. Entonces ahí damos un anticipo de X cantidad. Correcto. Pero ahí vienen 3 meses, el tiempo de fabricación que sea necesario, pero pensemos 2 meses para no alargarlo tanto. 1 mes en seleccionar un proveedor, 2 meses en que nos fabriquen y 2 meses en traerlo. Así es. Entonces, estamos pensando en 5 meses puesto en cualquier puerto de México. Correcto. ¿Cuánto tiempo tarda la liberación? 5 meses, estoy hablando de 5 meses, tiempo promedio para tenerlo en tu bodega. Vamos a desmenuzar un poquito yéndonos hacia el puerto. Repito, teniendo una documentación adecuada, el tiempo puede ser relativamente rápido. Hoy día vivimos un entorno, una situación en los puertos que el tiempo llega a demorar demasiado. Los puertos llevan trabajando con saturación, el puerto de Manzanillo y el puerto de Lázaro Cárdenas, que son los puertos que reciben la mayor cantidad de mercancía en México, la mayor cantidad de contenedores. Llevan varios años ya viviendo con una saturación, una necesidad de desarrollo de infraestructura imperante. No puede esperar un desarrollo ya en los puertos mexicanos, porque esta saturación ocasiona que el buque, cuando hay una temporada alta, llegue el buque y no tenga ventana de atraque. Entonces el buque está fondeado sin poder atracar en aguas mexicanas. Pero los buques tienen sus itinerarios. Salen de A, llegan a B, a C, a D, a E, a F, a G. Y llegar a G, que digamos que es México, no es el último. Todavía tienen que seguir con una trayectoria, pero ellos tienen que cumplir con esos puntos. Y si aquí en México el puerto no está listo para recibirlos, van a decir, me sigo. No bajé tu contenedor y me tuve que seguir. Entonces, pero es una situación de infraestructura, y ya que el contenedor llega, viene la segunda parte. Las autoridades mexicanas hoy día han incrementado sus actividades de fiscalización. Puede llegar un contenedor y decir, lo voy a revisar. Y esa revisión puede demorar un mes, puede demorar 15 días, puede demorar 2 meses. Y todos esos son costos que el importador tiene que absorber. Y vaya, en México se tienen el uso, las navieras te dan cierto tiempo de uso de tu contenedor. Después de ese tiempo se pagan demoras. ¿Por qué? Porque ese contenedor que no le has regresado a la naviera no lo está usando para otros embarques. Lo ideal para evitar esos costos extras que se pueden ocasionar,
Repito, es tener todos tus documentos en regla, toda la documentación con el agente aduanal, que es hoy en día es parte medular de la importación. Hubieron unas reformas a las reglas de comercio exterior que entraron en vigor este año, que le dan mucho peso al agente aduanal y mucho más peso al importador. Con mayor razón, hoy día un cliente, un importador, tiene que tener toda su documentación bien organizada y bien actualizada, sobre todo. Muy bien, pues nos has dado mucha información. Ahora quiero preguntar sobre, nos has mencionado de un montón de factores que hay que considerar, que es si el barco va a llegar a tiempo, si no va a llegar a tiempo, considerarlo dentro de nuestros costos. La renta adicional en caso de que se tenga que pagar el contenedor adicionalmente. He escuchado un término y me atrevo a preguntártelo porque sé que tú lo vas a saber. ¿Qué es un almacén fiscal? Un almacén fiscal es un lugar donde tú puedes llevar el contenedor que llegó a puerto, llevarlo a ese recinto fiscal para evitar la generación de más costos adicionales en el puerto. Digamos que es un almacén en el que todavía no está hecha la importación a territorio nacional, pero que ya no sigue en el limbo en el limbo tu contenedor, sino ya está en Puerto Mexicano, pero ya liberaste los costos extras. Todavía tu agente aduanal en el despacho fiscal, en el recinto fiscalizado, puede sacar la mercancía e irla nacionalizando parcialmente, pero todavía no está nacionalizada en su totalidad. Es un recinto que está en medio entre México y la parte internacional. Todavía no es importada, digamos. Ok, ese es un concepto medio raro porque sería como internacional, a la vez no es mexicano, pero a la vez todavía no sé, está como en el limbo, ¿no? Así es, está a la mitad. Pero se usa para sacarlo de aduanas y que... Sacarlo del puerto y que deje de generar costos adicionales. Muy bien. Oye, ¿cómo se mueve el dinero? ¿Cómo yo tengo que pagar? ¿Cómo yo le tengo que mandar a mi proveedor probablemente en China? ¿O cómo...? Y la otra pregunta es, ¿hay algún tipo de crédito internacional que yo pueda usar? Así es. Hay diferentes negociaciones que se hacen con los proveedores internacionales. Los más comunes son las cartas de crédito, que las avala algún banco internacional. Ese banco internacional funge como aval, digamos, de ese préstamo o ese crédito que se está tomando con el proveedor. Y todos estos son términos, son negociaciones que se acuerdan con el proveedor previas a la compra. ¿Cómo te voy a pagar? ¿Cómo me vas a liberar? ¿En qué momento voy a poder tener disposición de mi mercancía? Porque si bien el BL, que es el Bill of Lading, que es el documento que ampara la mercancía en su traslado internacional, no es liberado al importador. En el momento en que el BL es liberado al importador, es un momento en el que la mercancía ya pasó a tomar posesión de ella. Ya es mía. Si yo tengo un BL liberado y sellado, es porque ya la mercancía es mía. Si la mercancía no ha sido pagada y el importador ya cuenta con el documento, pues vaya, entonces va a venir un tema de problema legal entre el proveedor y quien haya liberado aquí ese documento, porque el proveedor tal vez todavía no tiene el pago completo. Y entonces, ¿cómo es que aquí le liberaron si yo todavía no he autorizado su liberación, estando yo allá porque no he tenido el pago? Estas cartas de crédito fungen hasta cierto tiempo como aval. Ahí mismo se establece el tiempo que ese crédito va a estar activo. 60 días, 30 días, 90 días, después de cierto tiempo. Vaya, es una fianza para poder seguir trabajando con la compra de mercancías. ¿Es natural que México opere con créditos internacionales? O sea, es natural que si yo quiero ir, hablemos de China porque es lo más como novedoso o de lo que más se habla, ¿es natural para mí poder conseguir un crédito de algún proveedor chino que acepte estas cartas o que el mismo proveedor me dé créditos? Es común, es muy común. Puede que no en todos los casos el proveedor acceda a un crédito, pero es común que suceda.
O sea, va a depender también de que el proveedor o de la forma en la que se logre la negociación con el proveedor. Pero es muy común que se trabaje con los créditos. A veces un crédito por el 100%, a veces solamente por un porcentaje, en mayor o menor medida. Puede ser que en el menor de los casos se acceda a un crédito de solamente donde se cubra un anticipo del 20% o del 10%, o viceversa, donde el anticipo va a ser del 90% o del 80%, ¿no? Generalmente sucederá cuando sean clientes nuevos con el proveedor extranjero. Claro. ¿Qué opinas de la globalización? O sea, ¿es algo que va a tener un límite? En algún momento todos vamos a ser como ciudadanos del mundo, y eso me va a llevar a la segunda pregunta de, ¿has escuchado sobre el salario universal? Y entonces quiero unir estas dos. La primera es, ¿la globalización tiene un límite? O sea, ¿nosotros en algún momento nos vamos a aislar del mundo o el mundo va a ser todo? Y si eso llegara a pasar, ¿qué opinas tú del salario universal? Creo que la globalización, perdí mi bola mágica para poder predecir el futuro, pero lo que yo puedo pensar, puedo opinar, es que la globalización es un fenómeno que es difícil de cambiar. Este modelo económico creo que es difícil de cambiar, porque hablando del comercio exterior en particular, es un comercio donde todas las economías están profundamente ligadas por dependencias de lo que hablaba en un inicio. Materias primas que tal vez en este lugar no existan, que existan en otro lugar. Yo tal vez no puedo desarrollar este producto sin esa materia prima en particular. Hoy día existe mucha demanda de las tierras raras que son necesarias para la elaboración de circuitos electrónicos, de los cuales Taiwán es el mayor productor, ¿no? Y que hoy día vemos disputas entre territorios internacionales por esas tierras raras, ¿no? Entonces, creo que la globalización es un fenómeno difícil, es un modelo económico que difícil se va a poder cambiar, que difícilmente se va a poder eliminar o disminuir, y creo que tendrán que pasar una situación realmente extraordinaria o digamos hasta catastrófica para que ese modelo económico evolucione o devolucione sobre lo que existe o existió, ¿no? Entonces, hablar de un salario universal tal vez sea un modelo que tal vez ni tú ni yo podamos llegar a ver, ¿no? No creo que esto pueda suceder en un corto tiempo, relativamente hablando de tiempo, pero no lo descarto, no se descarta. No podemos descartar absolutamente nada, porque si algo hemos aprendido a través de estos últimos 20 años y cómo han cambiado las situaciones y los modelos económicos en base a la geopolítica y a las decisiones que han sucedido alrededor del mundo, es que nada está dicho y todo puede suceder. Hace tiempo veíamos una economía china muy fuerte, después vimos una economía estadounidense muy fuerte y hoy vemos una economía china muy débil. Vaya, hay muchísimos factores, muchísimos sistemas económicos locales que afectan en lo global y que es difícil de erradicar. Estados Unidos es la economía más consumista y más grande del mundo. Si Estados Unidos no compra, el mundo cae en una recesión económica, que es lo que hoy estamos viendo. Entonces, no creo que el modelo globalizado pueda dejar de existir, puesto que todas las economías del mundo están intrínsecamente ligadas y dependientes unas de la otra. Estamos casi por cerrar, pero no me quiero quedar con esta duda y sé que tú eres la persona correcta tal vez para responderla. En papeles, la pregunta va a ser directa, es, ¿el comercio internacional de México está operado por los mexicanos? El comercio internacional de México está operado por los mexicanos. Una parte. Muchas empresas y muy grandes empresas mexicanas o establecidas en México no son necesariamente mexicanas. Los operadores logísticos no son todos mexicanos. Los más grandes operadores logísticos
son operadores internacionales, grandísimos consorcios internacionales. No pocos son los mexicanos. Podemos hablar de que la importación de empresas mexicanas tal vez no sea necesariamente la más grande participación en relación a las más grandes empresas importadoras mexicanas que no son mexicanas, ¿no? Porque podemos hablar de grandes importadores como Volkswagen, como hoy día BYD, que son, vaya, sectores automotrices. Los sectores automotrices son inmensamente grandes. No hablemos de las empresas como Firestone, como Goodyear, como todas estas llanteras que al mismo tiempo que los sectores automotrices, el sector de llanteras es demasiado grande, crecen intrínsecamente, están relacionados necesariamente ambos sectores. Entonces, el comercio internacional mexicano es una parte del comercio internacional mexicano propietario de extranjeros. Entre toda esta nube y entre todo esto que nos acabas de mencionar, ¿dónde como mexicanos, como empresarios mexicanos, tenemos una oportunidad? ¿Dónde tú, con tu experiencia, alcanzas a ver que nosotros, como tal vez pequeños empresarios, medianos empresarios o incluso grandes empresarios, pero mexicanos, sí tenemos una oportunidad de entrar y ya sea importar o exportar, no sé? El desarrollo, aprovechamiento de las cadenas logísticas eficientemente. Si una empresa puede crecer con importación y con producción nacional al mismo tiempo, una empresa puede crecer solamente con importación, pero es solamente teniendo una adecuada planeación. Comentaba hace un momento, y bien lo dijiste, de los tiempos que lleva, ¿no? 5 meses, 6 meses pueden sonar muchísimo tiempo, por supuesto, pero por eso mismo es necesaria una correcta planeación de las temporadas, de los productos, de incluso lanzamientos. Llegar tarde a un lanzamiento repercute en ventas que no se logran. Llegar tarde a una temporada es obviamente que un catálogo que no va a quedar surtido, ¿no? Entonces, estudiar bien los tiempos, conocer bien la geopolítica actual, nos va a ayudar a tomar justamente esas decisiones para tener una productividad adecuada, para tener un crecimiento adecuado. Saber que si, bueno, mi pedido se finca en tal fecha, para tal fecha puedo tener la mercancía, bueno, entonces tengo que ver para cuándo realmente es ese surtido, para el 14 de febrero, para Buen Fin, para Navidad. Bueno, entonces en base a esas decisiones es como uno tiene que ir organizando y planeando esas temporalidades de pedidos. Y eso evidentemente va a repercutir en que tengas el pedido a tiempo, lo vendas a tiempo y puedas tener un flujo adecuado de efectivo, evidentemente, pero también de éxito, de éxito en tu producto, en la venta de tu producto. Pero todo va en base a la planeación. Vaya, el proceso administrativo exponenciado y llevado efectivamente. Que regresamos al inicio, ¿no? Que es, si yo no me levanto temprano, si no hago mi limpieza, o sea, como ese orden desde la persona hasta la empresa. Así es. Para poder encontrar el timing correcto para los flujos. Moni, ¿tenemos algún mensaje? ¿Tenemos algún comentario? Nos preguntan, ¿cómo te sientes con respecto al futuro de México en los próximos 4 años? Es una pregunta muy bonita esa pregunta. Creo que México tiene grandes oportunidades, pero tiene grandes retos. Burocráticamente México ha impuesto una serie de revisiones adicionales a las que venía teniendo. Pero también es cierto que porque existía mucho importador mexicano que no hacía las cosas adecuadamente. Entonces, esto derivó en que la autoridad tuviera que tener un poquito más de candados para evitar que estos importadores que no hacían las cosas adecuadamente entraran dentro de las cosas adecuadamente, o poner estos candados en la generalidad para evitar que esos pocos sigan teniendo esos vicios en cuanto a sus operaciones de importación. Y esto ha provocado que México sea un poco más lenta la importación. Pero es un proceso de adaptación, es una curva de aprendizaje que todos los importadores están teniendo, que los agentes aduanales están teniendo
para adecuarse a las nuevas reglas, a las nuevas regulaciones que están imponiéndose para poder importar adecuadamente. Pero volvemos a lo mismo. Quien lo ha hecho bien desde el principio no tiene problema en seguirlo haciendo bien ahora con estas nuevas regulaciones. El panorama, aún con los aranceles, debe de ser promisorio. México tiene una riqueza muy importante en cuanto a materias primas. Si bien no las tenemos todas, tenemos muchas. Repito, los minerales, incluso la mano de obra que se dedica al sector automotriz sigue siendo muy efectiva, sigue siendo muy eficiente. Es mano de obra especializada. La producción de zapato en la zona del Bajío son zapatos de excelente calidad, el sector zapatero, el sector textil. Conocemos empresas mexicanas de marcas muy renombradas de textil, de ropa, que modificaron sus cadenas de suministro y traen solamente la materia prima que les hace falta para transformarla en producto terminado. Y aquí son marcas muy exitosas de ropa que se venden en Liverpool, en Palacio de Hierro, vaya. Pero solamente se logra con una buena planeación. En México tiene todo, son 4 años que son complicados, que la fiscalización aumentó, que la burocracia documental aumentó, pero sin embargo México y la producción mexicana es un país muy resiliente y creo que lo ha demostrado a través de miles de años o de cientos de años, perdón, donde han habido sistemas económicos distintos, pero México ha salido adelante de una manera o de otra. Entonces, creo que serán 4 años complicados, pero no complicados solo para México. El comercio mundial está teniendo una complejidad hoy día, pero producto de factores geopolíticos globales y no solamente locales. Entonces, creo que serán 4 años complicados, pero 4 años que todavía tenemos mucho potencial para salir adelante. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Osva, la pregunta de cierre es, nos has ayudado muchísimo a entender cómo funciona el comercio internacional. Nos permitiste conocerte más integralmente como persona, como deportista, como profesionista, como amante de la lectura. Y si el día de hoy quisieras dejar un mensaje al mundo, ¿qué mensaje dejarías? Vaya, esa pregunta es existencial. Existencial, 100%. Pero creo que tenemos que ser resilientes ante situaciones que hoy día vivimos en México, en el mundo. Tenemos que ser resilientes y además, repito, tenemos que vivir en un mundo informado. Tenemos que saber qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. No solo en México, en el mundo. Tenemos que vivir informados. La información es poder. Y creo que hoy más que nunca tenemos que vivir conociendo qué es lo que sucede. Y en base a eso podemos tomar decisiones. Creo que los jóvenes hoy día tienen que volver un poco a la lectura, a entender, a leer, a informarse, a conocer, a tener justamente esa hambre de conocimiento. Creo que generación a generación, tú lo has escuchado y yo lo he escuchado, los jóvenes son el futuro de México y creo que cada generación que pasa por la escuela lo escucha, ¿no? Pero es la realidad. Y cuando somos jóvenes no lo pensamos, que en algún momento llegaremos a ser esa parte donde México dependerá de nosotros. Hoy día depende de nosotros como adultos, pero mañana va a depender de los jóvenes, que son jóvenes y serán adultos también. Entonces creo que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de vivir informados, de alimentarnos de conocimiento para hacerles ver a los jóvenes que en un día, que este mundo va a ser de ellos en algún momento, y de ellos va a depender para dónde vamos a marchar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, gracias. ¿Cómo aplicas los valores con los que trabajas en tu vida diaria? Excelente. Creo que incluso va a la reversa. Mis valores personales trato de inculcarlos en mi trabajo. Trato de ser un líder que entiende a mis compañeros de trabajo. No hablo de colaboradores ni hablo de empleados, hablo de compañeros de trabajo. Porque si bien estoy gestionando la empresa desde una dirección, es solamente una estructura organizacional. Yo confío con que el trabajo en equipo es el que saca adelante a las personas. En una familia, vaya, siempre lo hemos escuchado, la familia es el núcleo de la sociedad.
Por supuesto, es el núcleo de la sociedad, es el núcleo de México, la familia. Pero también esos mismos valores familiares deben de llevarse a las empresas, donde uno entiende los factores personales que cada persona, que cada individuo vive. Eso crea un compromiso de la persona para con el lugar en el que está. Crear un entorno donde mi valor como persona yo se los reflejo a ellos. Ellos van a entender que somos parte de un núcleo, que somos una unidad. Entonces, creo que más bien llevo mis valores personales a la empresa, al lugar donde trabajo, donde somos compañeros, somos familia, donde nos cuidamos unos a los otros, donde tratamos de decirnos las áreas de oportunidad que cada uno tiene como en una familia, ¿no? Yo le digo a mis padres, mis papás me dicen a mí, a mi hermana, las cosas que hacemos mal. Bueno, en la empresa de la misma forma, ¿no? Oye, considero que esto puede ser de esta forma, y yo mismo prestarme a tener esa alimentación de parte de ellos donde puedo mejorar, donde podemos ser mejor todos. Muchas gracias. ¿Quieren agregar alguna pregunta? ¿Tienes alguna frase del día a día cuando te levantas para motivarte o que te ha guiado los últimos días, años de tu vida? Claro, tengo 2 frases, una de las cuales ya la dije. Que un individuo no está obligado a saber de todo, pero sí un poquito de todo. Y la otra, incluso la tengo yo en mi pizarrón, en mi escritorio. Aquí nadie se rinde. Una frase y un cierre muy poderoso el que nos acabas de compartir. Osva, pues no me quedan más que darte las gracias nuevamente. Quiero preguntarte si quieres compartir algún dato de contacto, algo donde cualquier persona que nos está viendo en este momento tal vez tenga la oportunidad de tener relación contigo, algún email, alguna red social. Claro. Pues bueno, Capital Logistics es un forwarder que es justamente en el que gestiono. Somos un forwarder que se dedica a ayudarles a los importadores a coordinar sus mercancías de punto A a punto B, sea México para cualquier lugar del exterior o de cualquier lugar del exterior para México. Capital Logistics se puede localizar en sus redes sociales, Capital Logistics México, en LinkedIn, en Facebook, y bueno, mi correo es obegam@capital-mediolog.mx. Cualquier duda que tengan, no finca ninguna responsabilidad el hecho de que quieran conocer algo adicional sobre esto. Al final de cuentas, todos podemos exportar, todos podemos importar con la correcta documentación, con el correcto orden y la guía adecuada. Así que ya saben. Hay otra pregunta. ¿Qué libro nos recomiendas para adquirir más conocimiento? Perdón, la pregunta es, ¿qué libro nos recomienda para adquirir más conocimiento? Hay muchos libros, ¿no? Y conocimiento, pues hay muchos. A mí particularmente un libro que me gusta mucho es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Vaya, se me hace un libro que me dejó mucha alimentación personal sobre cómo dirigir, cómo platicar, cómo desarrollarme socialmente de mejor forma. Es un libro que a mí me gusta mucho particularmente. Y bueno, hay otro libro que es de... Compartimos la lectura de este libro. ¿Sapiens? Sapiens. Sapiens es una joya. Es un gran libro y es muy global, muy general, muy integral. Entonces creo que estos 2 libros pudiera ser la mejor recomendación que pudiera dar. Pues muchas gracias, Osva. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden que todos los viernes vamos a tener live para ustedes. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes nos dejen. Recuerden que esta es la excusa para aprender de los profesionales. Si ustedes tienen dudas sobre cómo importar o exportar, pues tenemos a Osva en su empresa que se llama Capital Logistics. Búsquenlo y seguro Osva nos va a ayudar. Él hace esto todos los días para las empresas más grandes y de todos los tamaños de México. Entonces no tengamos ninguna duda que Osva nos va a poder ayudar a traer o sacar mercancías de México. Gracias. Y pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Y gracias.